Bueno, muy buenas noches para todos, para las personas que están ingresando en este momento, para los que ya nos estaban esperando. Es un placer nuevamente tenerlos en estos espacios de webinar que realizamos desde Interconsulting. Y el día de hoy estamos presentando este webinar con un tema muy interesante que es las remuneraciones competitivas. ¿Cuál es el salario adecuado para un puesto de trabajo? Este webinar se va a encargar de solucionar muchas dudas, aclarar muchos conceptos y sobre todo actualizarnos un poco tras los cambios que hemos sufrido a nivel mundial y nacional frente a estos temas. Bueno, el día de hoy vamos a estar con Oscar Darío Diagama. Oscar es un empresario, investigador y consultor senior ya con muchos años de experiencia certificada y ha trabajado con compañías como Coca-Cola, Unilever, Behringer y pues ha estado ocupando unos puestos muy interesantes a nivel Latinoamérica en los roles de vicepresidencia y director y miembro de juntas directivas. Con su experiencia pues nos va a ayudar a aclarar mucho lo que las empresas tienen en cuenta al momento de realizar estos estudios de remuneraciones. En Interconsulting tenemos siempre el propósito de apoyar a los empresarios con proyectos de consultoría y acompañamientos especializados para lograr resultados estratégicos. Siempre estamos investigando y analizando los entornos nacionales, internacionales y las diferentes variables de la economía, del gobierno y de las diferentes áreas que ocupan a los empresarios para poder entender cómo afrontar los diferentes retos que tenemos en cada uno de los años y en cada uno de los segmentos en los que se encuentran. Bueno. En Interconsulting tenemos 12 áreas de trabajo que les voy a comentar para que lo tengan en cuenta. Tal vez en algún momento quieran que les ampliemos más información, nos podrán entonces hacer llegar algún correo o contactarnos en nuestros WhatsApp. Estas líneas de negocio trabajan en 12 frentes. El primero es la sostenibilidad del negocio, que es una de las más importantes para nosotros porque permite a los empresarios desarrollar las estrategias de negocio que les van a dar flexibilidad frente a los diferentes cambios que hemos venido afrontando. La segunda área es la agilidad de la organización, que le permite a las empresas emprender acciones que los lleven a un nuevo nivel y a convertirlos en empresas de un nivel más avanzado frente a las respuestas y digamos, a la organización que debe tener para tener un mejor desempeño. El tercer área es el trabajo remoto, que como ustedes saben, ya debido a la pandemia, se ha afrontado digamos que con mayor proporción este trabajo y desde Interconsulting apoyamos a las compañías a encaminar los trabajos que pueden desarrollarse desde este área remota. También tenemos una de las áreas que son los comités de alto impacto, donde nos encargamos de dar coaching especializados a las gerencias de las diferentes áreas de la compañía y para ello pues nos apoyamos con todo nuestro equipo de coach, los cuales también tienen mucha experiencia en los diferentes niveles financieros, de marketing, de comunicaciones, de administración, de manejo de crisis y pues con ellos podemos apoyar a nuestros gerentes. Eh, Otra de las líneas es la anticipación del talento que nos permite una mejor gestión humana a nivel interno, la mejor consecución de talentos para las compañías. Desarrollamos también el desarrollo múltiple, lo que equivale a trabajar con estos nuevos trabajadores de esta nueva era que nos permiten entender cuáles son sus necesidades, sus aspiraciones a los nuevos cargos y las formas de trabajar con ellos. También otra área que trabajamos son los compromisos y las satisfacciones internas. Aquí vamos a trabajar mucho en el cambio
en el conflicto y en el clima laboral. También tenemos un área que es muy afín hacia la parte de familia, que es el apoyo económico familiar. Cómo como estructura familiar podemos vivir más con menos. Y otra de las áreas que tenemos acá es las carreras de autorrealización, donde trabajamos en los sueños que se vuelven realidad, que se vuelven productivos. Y por último, las relaciones integrales con la comunidad, que es un área que se encarga de la responsabilidad social. Bueno, para este webinar quiero contarles que vamos a tener pues un espacio de presentación del tema y a la final vamos a tener un espacio de preguntas para que puedan aclarar los conceptos, las dudas que tengan. Oscar va a estar atento a poder resolver lo que ustedes tengan como en materia de preguntas sobre este tema. Mantendremos los micrófonos cerrados durante la presentación para evitar pues ruidos que se incorporen al webinar. Y les pido el favor que para los que desean que les hagamos llegar los ebooks, las memorias de este webinar, nos dejen sus nombres y correos completos acá en el chat, donde también los invito para que en el momento de las preguntas, al cierre, puedan dejarnos allí consignadas sus preguntas y yo les ayudaré también a Oscar a transmitirlas. Y también podríamos dar un espacio de micrófonos abiertos al final, pues para que puedan ustedes mismos también realizar sus propias preguntas. Bueno, vamos a iniciar entonces en este momento nuestro webinar. Oscar, bienvenido y estamos listos para recibir este contenido. Muy bien, bienvenidos todos. Es un placer poder conversar con ustedes sobre este tema apasionante de los salarios, las remuneraciones, de dónde salen esos números que finalmente pagan las empresas y que no necesariamente están determinados solo por lo que decida el gobierno respecto al salario mínimo, sino particularmente qué se hace para poder determinar el salario de personas que tienen niveles de calificación altos o que corresponden a otros tipos de oficios especializados dentro de las compañías. Me gustaría muchísimo que en el chat y con la ayuda de Carlos Carreño, cada uno de ustedes escriba si es empresario o es gerente general o es directivo o profesional que trabaja en una empresa, es una persona buscando empleo o ideando un negocio, es un consultor o es un estudiante. Básicamente es para que podamos identificar hacia dónde orientar mejor esta charla, que tenemos mucha información y podemos enfocarla de tal manera que les sirva más a los propósitos de los que están asistiendo. Ok, aquí ya en el chat nos responden que tenemos empresarios. Entonces, podemos también tener claros también los ejemplos que vayas a dar, Oscar, hacia el nivel de empresas. No sé si alguien más quiera compartir desde qué otro sector se están uniendo a este webinar. Bueno, parece que están un poco tímidos con el chat, pero yo espero que se vayan emocionando con el chat, porque a partir de ahí es que vamos a tener las preguntas y las respuestas. Bueno, ¿por qué las empresas trabajan en compensación? Esa es una pregunta interesante. La mayoría de las personas que piensan en poner un negocio o en iniciar una empresa comienzan a hacer algo así como tanteos sobre lo que podrían ser los salarios, pero no hay un trabajo específico y serio sobre cómo entrar a determinar cuánto pagar a cada uno de los oficios que van a estar dentro de la organización. Las empresas realmente complejas y que están organizadas trabajan en compensación. Incluso tienen estructuras especializadas en compensación
y compran permanentemente encuestas de compensación para saber cuánto deben pagarle a sus respectivos empleados. Y lo hacen básicamente por estas tres cosas. Primero, para poder atraer y retener talento, o sea, para poder conseguir las mejores personas a través del atractivo de un salario y luego retenerlos y que no se vayan a trabajar con la competencia o con otras empresas que les roban el talento y que pueden pagarles más. También porque quieren estimular el desempeño y el potencial, o sea, estimulan que las personas hagan mejor su trabajo, eso es desempeño, y el potencial, que sería básicamente lo que podrían hacer adicionalmente, o sea, a qué otras posiciones pueden llegar y qué liderazgo de otras áreas podrían tener. Y finalmente, porque quieren optimizar la relación entre beneficio y costo dentro de la empresa, o sea, porque quieren hacer que lo que gastan en salarios tenga un beneficio proporcionalmente mucho mayor. Y entonces aquí, dada esta coyuntura actual, y a partir de los años 21 y 22, que fueron los más difíciles después de la pandemia, ¿qué prioridad piensan ustedes que las empresas le van a dar en los años que estamos viviendo a la relación beneficio-costo en compensación? Algunas personas piensan que esa prioridad es baja, otros media, otros alta, otros muy alta. Pero la verdad es que la realidad es que la prioridad va a ser muy alta en términos de lo que es definir la compensación. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los ingresos, las empresas requieren recuperar los ingresos perdidos durante el aislamiento y la recesión que ha habido después. Luego, porque también desde ese ángulo de los ingresos, la productividad por persona se vuelve crítica. Y luego, porque si el empleo no se recupera, la exigencia por persona va a ser muy demandante. Y muchos empleos van a depender de emprendimientos, o sea, de negocios que empiezan a florecer y que aunque vayan a ser grandes, comienzan en lo pequeño. Luego, cada recurso de persona es crítico. Desde el punto de vista de los gastos, porque la recuperación y el avance tecnológico implican altos costos de inversión de las empresas que se van a cumplir parcialmente con ahorros de empleos y también con más impuestos por parte del gobierno. Si hay menos puestos, los que se reincorporen serán exhaustivamente evaluados en costo. Las empresas no van a invertir mucho en una persona si no tienen la idea de que efectivamente va a generar una gran productividad. Y la garantía de tener empleo puede significar un salario que en principio no tenga aumento o que tenga salarios menores. Mucha gente en este momento está trabajando por menos salarios. No obstante, quien califique con honores para una posición clave puede ser muy bien remunerado. Para los que estén buscando una posición en este momento en una compañía, esta es una buena noticia. Los componentes claves entonces de la compensación como estudio, como investigación son tres. Los salarios tienen que ser competitivos externamente, o sea que la compensación debe ser adecuada para ganar a los competidores cuando estamos consiguiendo talento o para no perder el talento que tenemos con ellos. El segundo elemento es que los salarios deben ser equitativos internamente, y esto se repite en muchas partes. A trabajo igual, compensación igual. Deberían ganar igual las personas que hacen el trabajo similar. Pero aquí hay una tercera
característica que hace la aclaración de este segundo punto y que es también muy importante, y es que los salarios deben ser diferenciados por desempeño y potencial. O sea que a trabajo igual, compensación igual. Pero ¿qué es trabajo igual? No es solamente que se llamen igual los salarios o que tengan las mismas funciones o responsabilidades, sino que el que los desempeña lo haga con el mismo nivel de calidad y tenga un potencial también alto. O sea que para diferenciar por desempeño y potencial, las compañías crean rangos de compensación con reglas, de acuerdo con los logros, las contribuciones, la experiencia, los conocimientos, competencias y el crecimiento potencial que pueden tener las personas. Entonces, hablemos de cada uno de estos elementos. La competitividad externa, que es la compensación para ganar en atracción de talento y no perder talento. ¿Qué factores externos entonces inciden en la compensación? Pues el ciclo económico. Por ejemplo, en este momento en el mundo estamos en un ciclo de pobreza y en los ciclos de pobreza los salarios, por supuesto, se afectan hacia abajo. Las variables macroeconómicas, la inflación y la devaluación. La inflación tiende a aumentar los salarios, pero los tiende a aumentar de una manera ficticia, porque lo que hace fundamentalmente es presionar a los empresarios a que den aumentos que permitan recuperar lo que pierde el salario. Pero por el otro lado está la devaluación, que tiene afectaciones muy grandes en los precios de los productos y en la práctica, aunque los empleos se recuperen en términos de salarios por inflación, están perdiendo mucho valor por la devaluación, especialmente cuando hay periodos de recesión en un país. El comportamiento del sector, ¿qué quiere decir ahí el sector? No todo se comporta uniformemente en un país, ¿no? Hay algunos sectores que les va mejor que a otros. Por ejemplo, en este momento, el que esté en el área o en el sector de vehículos sabe que es un sector que está teniendo problemas, pero el que está en el sector de alimentos sabe que es un sector que a pesar de todas las dificultades tiene una dinámica muy grande. El mercado laboral y las prácticas sobre compensación. Por supuesto, porque las compañías se comparan y tratan de no pagar en exceso o de no pagar por defecto, sino de mantener unos salarios que les permitan ser competitivos y tienen formas diferentes de pagar. La legislación laboral, porque cada vez que cambia, como está cambiando actualmente, pues implica que las cosas suben de costo o bajan de costo. Por ejemplo, actualmente en Colombia, los salarios que estén pagados por el salario mínimo legal tienden a subir proporcionalmente mucho más, no solo por los decretos de aumento del salario mínimo, sino porque las jornadas de trabajo están bajando, lo cual significa proporcionalmente un pago por hora mucho mayor. La legislación tributaria, porque afecta directamente lo que van a recibir las personas en el neto. Y de hecho, aquí una cosa importante para recomendar a quienes estén buscando puesto es que se fijen en cuál es el neto que van a recibir, no solamente el valor bruto que se les ofrece en un salario. Entonces, con base en todos esos elementos, se establecen unas curvas en donde está aquí la importancia del cargo dentro de la compañía y aquí el salario que ganarían. Las compañías que no quieren perder a su talento y su talento es muy especializado, generalmente pagan en una curva como esta, que es la curva del percentil 90 o la curva del percentil 75, que también se llama Q3. Y estas dos curvas representan básicamente
las compañías que pagan por encima del 90% de sus competidores o del 75% de sus competidores. Mientras tanto, hay unos salarios que se repiten en general y que los paga la mayor parte de las compañías, pero no llegando al 75-90%, que son la mediana del mercado y un poquito por debajo el promedio del mercado. Y luego hay unas compañías que ahora vamos a ver que pagan, en donde pagarían solamente el 25% de las compañías de ese mercado que pagan menos o el 10%. Y a veces sobreviven y son capaces de manejar eso. ¿Por qué? Porque son empresas que lo que intentan es contratar personas no tan expertas, hacerlas rendir suficiente en términos de desempeño y mantenerlas lo que más puedan en las compañías hasta que otras compañías del percentil 90 o 75 se lleven la gente, pero estas ya tuvieron un desempeño. Estas compañías tienen menos costos en términos del personal, pero al mismo tiempo tienen más posibilidades de perder la gente. Por lo tanto, se vuelven es como escuelas de entrenamiento para compañías más grandes o multinacionales o más especializadas. Hay un concepto ahí de compensación que todos lo conocemos, que es el salario base anual, es un ingreso garantizado y es el que da el flujo de caja y garantiza el nivel de gastos fijos de las personas. Es la base sobre la que se calculan los aportes para fiscales, las comisiones y los incentivos, y la base más directa para medir o comunicar competitividad. Aquí algunas empresas desalarizan, o sea, no todo lo pagan por salario, pagan otros conceptos, pero este concepto se ha ido eh, pauperizando porque las compañías de impuestos, las agencias de impuestos de los gobiernos identifican qué está desalarizado y terminan cobrando impuestos también sobre esos aspectos. Les tengo la noticia de que cuando uno quiere saber el salario neto, hablando de este concepto, hay una calculadora salarial que existe en Internet que le permite ver a uno cuánto va a recibir la persona de ese cargo o si uno es el que está buscando el puesto, cuánto va a recibir como neto después de los cálculos de impuestos y descuentos generales. La compensación variable a corto plazo entonces es un ingreso a riesgo, es algo diferente al salario en sí mismo y es un pago variable de acuerdo con los resultados de las personas. En los directivos, el salario tiende a ser entre el 50, salario fijo entre el 50 y el 70% y la compensación variable entre el 30 y el 50%. En los ejecutivos ya el tema tiende a ser más 80% de salario fijo y 20% de variable. En los profesionales 85 y 15 y en otros cargos en donde ahora se está implementando para prácticamente todos los niveles de la organización es el 90% de salario fijo y el 10% por conceptos de compensación variable. Casi siempre se paga un bono en función del cumplimiento de unas metas establecidas con anterioridad para el año. En algunos cargos, especialmente los que tienen que ver con ventas, se pagan incentivos que son recompensas bajo unos criterios estándares o políticas y en otros casos comisiones que son parte del salario de acuerdo con la ley y que son un porcentaje basado en la obtención de las metas de venta fundamentalmente. Hay una compensación variable que es de largo plazo. Esto lo pagan las empresas más complejas que contratan
oficios más especializados, especialmente para los ejecutivos o los profesionales de más alto nivel o los presidentes o gerentes. Y ahí se inventan muchas cosas interesantes. Por ejemplo, la opción de adquirir acciones. Después de que un presidente o gerente general o un ejecutivo ha demostrado que tiene un desempeño o un potencial muy alto, le dan la opción de adquirir acciones de la compañía a un precio que es mucho más barato del que le cobrarían en la bolsa o después de un periodo de tiempo determinado en el que tiene que quedarse en la compañía a poder producir resultados y en ese momento adquiere el derecho a tener unas acciones. También hay acciones restringidas que se las obsequian a las personas y en eso se ponen unas restricciones, una disponibilidad, cuando se pueden utilizar y una permanencia mínima. Y hay un concepto que estuvo de moda hace un tiempo, ahora es menos común, que es el de los fondos mutuos de inversión, en donde las compañías le obsequian a la persona un valor equivalente a 1.5 o 2 veces lo que él ahorra durante un tiempo de permanencia y esos fondos los ponen a rentar y luego se los entregan cuando se retira la persona. Bueno, muy bien. Después de todo esto, entonces, si los salarios son todas estas cosas, traten de identificar ustedes un sector de actividad económica donde los salarios tienden a crecer o mantenerse similares a los actuales por los 2 próximos años, teniendo en cuenta lo que está pasando en la economía, lo que está pasando con las legislaciones y un poco todos estos conceptos que hemos revisado hasta este punto. Póngalo en el chat, por favor. Aquí ya hay algunas preguntas interesantes que le voy a pedir a Carlos Carreño que las tenga en cuenta para que las podamos resolver al final de la charla con mucho gusto. No vamos a dejar ninguna sin resolver. Bueno, y de igual manera como podemos ver que existen sectores de actividad económica en donde los salarios tienden a crecer en este momento, también podemos identificar sectores donde los salarios tienden a disminuir durante los próximos años. Pues miren, esto se ha ido identificando en los años 21, 22, 23 y 24. Están decreciendo los salarios porque decrecen esas actividades en los temas de transporte, automotriz, algunos metales, los minoristas que no tienen domicilios y los textiles que no se han reconvertido a otros sectores complementarios. Y están creciendo la actividad y algunos salarios en términos de los alimentos, los servicios a domicilio, las telecomunicaciones, el sector farmacéutico, todo el tema de high-tech, alta tecnología y principalmente el tema de la inteligencia artificial, los emprendimientos virtuales y los textiles que estén reenfocados, por ejemplo, a protección de salud. Hasta ahí el capítulo de competitividad externa.
Antes de entrar a equidad interna, un recorderis. Entonces, competitividad externa tiene que ver con cómo se comparan mis salarios con los salarios del mercado en el que trabajo. Y para eso influye toda la situación económica del mundo, del país, además el mercado laboral del sector en el que está la compañía en la que estoy en este momento trabajando o pienso entrar a trabajar, la legislación laboral, la legislación tributaria y por supuesto los diferentes componentes de salario, bien sea fijo, variable, variable de corto plazo, variable de largo plazo, y más adelante veremos un concepto adicional que se llama beneficios. O sea que cuando las personas dicen, esto es una conversación muy coloquial, en donde se encuentran dos amigos un viernes, se van a tomar algo y de pronto uno de ellos empieza a presumir y habla de un salario que le pagan muy alto y el otro se siente mal y al siguiente lunes llega a la compañía a decir que le están pagando muy mal porque la compañía X del amigo, una persona que tiene cargos similares al de él, gana muchísimo más. Bueno, esa afirmación puede ser cierta y puede no ser cierta. Puede ser cierta primero por el bluff del amigo o no, pero también puede ser cierta o no porque aunque haya dicho la verdad, puede que lo que esté en ese momento estableciendo como cifra no sea exactamente comparable con lo que la persona que está escuchando está haciendo la comparación. Para comparar salarios con salarios, hay que tener en cuenta que uno podría poner en una balanza todo lo que recibe la persona por diferentes conceptos y compararlo con todo lo que recibe por diferentes conceptos el otro cargo con el que se está comparando. Eso es competitividad externa. El segundo, lo estoy presentando aquí en la lámina, es equidad interna. A trabajo igual, compensación igual. Pues los factores internos que inciden en la compensación son el tamaño de la empresa, por supuesto, la rentabilidad que tenga, la estrategia de compensación. Si es una compañía que le interesa pagar salarios altos para eh, garantizar que le quede el mejor talento, es diferente a la que por cuestión de costos piensa en pagar salarios bajos con gente muy joven o inexperta y poder tener unos desempeños más temporales con esas personas. El mercado de comparación. ¿Cuáles son los mercados salariales que compiten con nosotros? No todos. No todos compiten con nosotros. Yo no puedo tomar los valores de todos los salarios que existen en el mercado de Colombia para todos los segmentos y simplemente decir allí, bueno, entonces el salario adecuado para este cargo es el promedio de esto. No, porque tengo que mirar con cuál es realmente comparable el tema. La política salarial. ¿Cómo se dan los aumentos? ¿Cada cuánto tiempo se dan esos aumentos? ¿Cuáles son las reglas para hacer esos aumentos en términos de salarios? El nivel del cargo, por supuesto. Y aquí hay una cosa que es muy importante aclarar para todos los que están oyendo. Y es que no se pueden comparar los cargos por el nombre. Ustedes van a encontrar que hay compañías donde un cargo se llama vicepresidente de
logística, por ejemplo, y van a mirar en otra compañía y lo que hace ese cargo se llama gerente de logística y pueden ser iguales, equivalentes en términos de lo que hacen y del nivel de complejidad, responsabilidad y tamaño de empresa que serían comparables. Pero pueden encontrar también cargos que tienen unos nombres que o son rimbombantes y no se comparan con lo que efectivamente hacen, o son muy sencillos y en la práctica realmente son ejecutivos de primer nivel de una compañía que deberían ganar muchísimo. Por eso no se puede comparar solamente el nombre del cargo. El otro elemento es la criticidad del cargo. ¿Qué tan crítico está haciendo ese cargo para la compañía y qué tan difícil es conseguir alguien que lo pueda hacer? Por ejemplo, en este momento, eso está pasando con muchos temas de inteligencia artificial y de alta tecnología. El otro tema es si los cargos son de la línea del negocio o del apoyo. Tiende a haber algunas diferencias entre esos conceptos porque las empresas tienden a priorizar un poco más los salarios de los que generan directamente los ingresos. Entiéndase, niveles de ventas, comerciales, mercadeo, versus los que apoyan, o sea, los del back office, la parte administrativa, etc. Y por último, política respecto a contrataciones, logros, máximos, mínimos, tiempos, etcétera, que todo eso influye en lo que podría ser la remuneración. Y un elemento muy importante es el de los beneficios socioeconómicos. Los beneficios son un complemento al salario fijo proporcionado y financiado por la empresa y tiene que ver con la calidad de vida de sus empleados. Cada empresa diseña un paquete de beneficios de acuerdo a sus posibilidades y es un elemento estratégico de su política salarial. Por otro lado, hay cosas que en este momento no son exactamente pagables en términos de dinero, pero que son muy importantes para las personas. Siempre lo han sido, pero ahora son más importantes porque generacionalmente las personas más jóvenes tienen una cultura en la que necesitan mayor inclusión, mayor reconocimiento a la diversidad y además de eso requieren más participación. Entonces, eso se llama engagement, que es una cultura que permite que las personas sean más tomadas en cuenta. Los elementos más importantes son comunicación, diversidad y cultura de inclusión, que la empresa trabaje un liderazgo con accountability, no tanto que porque las personas tienen un nombre de cargo son los únicos que pueden ser líderes de los proyectos o de los temas. Y todo un plan extensivo de desarrollo de colaboradores donde la gente pueda tener acceso a desarrollarse y llegar a posiciones cada vez más altas por su propio esfuerzo, pero a través de plataformas virtuales que las compañías tengan o beneficios en los cuales puedan acceder a capacitaciones y entrenamientos constantes. Horarios flexibles de oficinas virtuales, jornadas laborales reducidas, licencias amplias por maternidad, semanas de tiempo comprimido o días libres, el cuidado físico y mental del empleado y el balance de vida y trabajo. Esto cómo es importante como parte del salario emocional de los más jóvenes, de las nuevas generaciones, y servicios de apoyo a la familia. Con una palabra o frase corta, piensen qué beneficios a empleados continuarían siendo muy usados
en los próximos años en compensación. Y piensen también qué beneficios a empleados creen que perderían importancia en los próximos años en compensación. Pues aquí les tengo algunas respuestas de acuerdo con investigaciones que se han hecho directamente en los mercados. Los más deseables van a ser préstamos de auxilios para vivienda, auxilios de alimentación familiar a domicilio, o sea, cubrirle algo de los domicilios de alimentación a la gente. Subsidios para ergonomía doméstica, porque los puestos de trabajo virtuales necesitan ser ergonómicos. Entonces, las personas tienen que comprar sillas, elementos para estar cómodos, elementos para hacer ejercicio. Subsidios para telecomunicaciones en el hogar, por ejemplo, pagarles internet o los valores de los celulares. Auxilios para entretenimiento doméstico, porque la gente va a estar muchísimo o está mucho tiempo en las residencias. Aunque esto está cambiando un poco. Fondos mutuos de inversión, ya lo expliqué antes, pólizas de salud y bonos por productividad. Este concepto es un concepto que definitivamente las compañías lo toman en cuenta y lo van a tomar cada vez más. Y en declive están los préstamos de auxilios empresariales de vehículo, porque si menos gente va a las oficinas, por ejemplo, se requieren menos vehículos para ser fomentados desde el punto de vista de el dinero de los préstamos de la compañía. Auxilios de vacaciones también menos, porque en este momento las personas están trabajando en periodos más largos y las vacaciones tienden a repetirse más veces en el año, pero por un número de días más cortico que el periodo completo. Gastos de representación, esos tampoco, porque antes era las personas que presencialmente iban al trabajo necesitaban hacer físicamente y presencialmente la mayoría de sus contactos y hoy los pueden hacer virtualmente. Lo mismo viáticos y gastos de viaje. Las convenciones y eventos multitudinarios tienden a ser menores o entre menos número de personas. Y eventos empresariales de deporte de contacto, porque estos eventos tienden a ser reuniones muy grandes que valen mucho y que pueden ser reemplazados por muchas cosas virtuales también. ¿Qué conceptos entonces están para hacer las comparaciones salariales? Estos son conceptos que usamos, por ejemplo, las empresas como Interconsulting, que trabajan en hacer esas comparaciones de mercado para proveer a las empresas de los datos que les permitan determinar cuánto deberían pagar en términos de un salario. Está el total del salario anual, que son los pagos totales mensuales anualizados, incluyendo salarios, comisiones y bonos no anuales. Por ejemplo, vamos e investigamos cuáles son el total de los salarios anuales que se pagan en los bancos y hacemos un estudio para la banca que le permite tener esos valores discriminado en cuanto a cuánto le pagan a cada uno de los oficios de banca que están dentro de la organización. Para ese mismo se puede, o para cualquier otro sector económico y diferentes oficios, nos piden también que les digamos cuáles son los pagos totales en efectivo por todos los conceptos anteriores, más el bono anual. Eso se llama total cash, o sea, el total efectivo.
o nos piden que les demos el total comp, que es la suma del total de pagos mensuales, anuales, más los beneficios expresables en dinero equivalente, o sea, un estudio que convierte todos los beneficios que reciben las personas, tanto los que son en dinero como los que no, y los convierte a una comparación monetaria para poder determinar cuál es la compensación total que se le paga a cada uno de los puestos en cada uno de los sectores donde se está pidiendo ese estudio. ¿Cuál es la regla de comparaciones? Se compara el total cash actual con el total cash propuesto preferiblemente, o en su defecto el total comp versus total comp si existe la certeza sobre el cálculo de los beneficios en dinero equivalente. Si usted está buscando un puesto de trabajo, entonces debe fijarse en todo esto. Antes de aceptar una posición, considere todos estos aspectos. Lo tangible, que es la competitividad salarial, la equidad y los beneficios. La calidad del puesto, qué percepción hay sobre el valor de ese trabajo, qué tanto valor le dan. Valor no en el sentido de dinero, sino de importancia. ¿Qué logro podría tener? ¿Qué desafíos o intereses tiene? ¿Qué libertad o autonomía? ¿Cuál es la carga de trabajo? Y en general, ¿cómo son las relaciones de trabajo en esas compañías? El balance. ¿Cuál es el momento de vida en el que usted está buscando esa oportunidad? ¿Qué nivel de colaboración tiene usted en términos de hacer parte de equipos o no? ¿Qué tan flexible es y en qué ambiente socialmente le gustaría estar dentro de la compañía? El futuro, ¿qué tanto motiva a la empresa el aprendizaje, el desarrollo y los planes de carrera de las personas? El entorno, ¿en qué ambiente físico va a trabajar? ¿Qué procesos están definidos? ¿Qué tecnología usan? ¿Con qué información cuentan y qué nivel de seguridad tienen? Y la cultura, ¿cuál es la reputación de la empresa? ¿Qué estilo de liderazgo tiene esa organización? ¿Cómo son los valores organizacionales? ¿Qué tipo de reconocimiento dan? ¿Y qué tan buena es la comunicación internamente? El punto 3, que parecía que lo habíamos olvidado, aparece aquí porque es más fácil de explicar después de haber contado todo esto. Y se llama diferenciación por desempeño y potencial. ¿Qué quiere decir? Que haya políticas y reglas para compensar mejor el logro y la milla extra. O sea, que haya claridad sobre por qué hay diferencias entre unos y otros dentro de la compañía. Y eso tiene que ver con el desempeño y tiene que ver con el potencial. El logro es el desempeño, la milla extra es lo que potencialmente puede dar la persona. Entonces, factores personales que inciden en la compensación para los que estén buscando una posición en una empresa. Su formación, claro que sí, su experiencia y un concepto importantísimo que se llama las competencias, o sea, las conductas en las que yo tengo un dominio alto y que me diferencian de otros que podrían hacer el mismo trabajo. El desempeño, que se puede demostrar un poco
con lo que he hecho en el pasado, pero a través de ejemplos, y el potencial que se puede identificar cuando dentro de los procesos de selección yo demuestro que puedo ser una persona que contribuye muchísimo más que lo que esperan del puesto y que puede tener un futuro en la línea de promoción hacia otros puestos de trabajo más grandes o en los que se requieran contribuciones de orden mayor. En ese orden de ideas, piensen qué conducta o competencia tendrá gran importancia para ser remunerada en los próximos años dentro de la compensación y para que no tengan que hacer tanto esfuerzo, les cuento algunas de las que están de moda en el mundo. El que sepa gestionar la complejidad, gente que es capaz de abordar cosas complejas y encontrar soluciones a esa complejidad. El que sea capaz de pensar estrategias de mediano plazo, pero con mucha flexibilidad en el corto plazo, porque hoy en día está muy difícil planear mediano y largo plazo. El que demuestre una gestión ética en todas las decisiones, o sea, en valorar y medir las situaciones y las personas con los mismos raseros y con los mismos valores. El que tenga capacidad para liderar equipos virtuales. El que demuestre liderazgo innovador en lo tecnológico o en lo estratégico. El que gestione mejor su emocionalidad, o sea, tener el control. El que sea resiliente, o sea, que en los momentos de problemas más graves sea capaz de salir adelante aunque no tenga el apoyo de otros. El que demuestre audacia con agilidad y delegación efectiva. El que sea capaz de co-crear, o sea, que no se dedique solo a crear él y a aislar a los demás, sino que los involucre. El que escuche y se comunique de una manera auténtica. Y el que sea capaz de demostrar accountability, que es una palabra del idioma inglés que se refiere a tener la responsabilidad sobre lo que uno maneja, incluso más allá de lo que dicen los límites de la organización o los manuales sobre eso. Realmente hacerse dueño de los resultados de ese proceso. Y todo esto termina en que las compañías con estos estudios de compensación, comparaciones y finalmente decisiones de política establecen rangos salariales o bandas o los ingleses los llaman work levels o grados. Y lo que hacen es decir entre cuánto y cuánto puede ganar un cargo, pero para decir ese rango tienen unas reglas de juego. Por ejemplo, los que ingresan por el valor mínimo de la posición o entre el mínimo y un determinado porcentaje, dependiendo de que estén demostrando que van a hacer contribuciones muy importantes. Los que llevan más tiempo y hayan tenido desempeños de cierto nivel ganan el promedio o un porcentaje más intermedio y luego otros estarán en lo que pueden ganar los que tienen el rango mayor porque definitivamente son muy especializados o de hecho ya tienen ejemplos de demostraciones muy grandes de lo que pueden contribuir.
Todo esto significa políticas precisas y bien divulgadas de contratación, ascenso, promoción, evaluación, desarrollo y remuneración. Ojalá que existan en esas compañías. Sistemas de salarios basados en bandas, niveles de trabajo, puntos, grados o jerarquías que permitan una alta conformidad con el mercado del trabajo, una alta equidad interna y una diferenciación por el valor agregado individual. Bueno, y hasta ahí lo que quería contarles, pero obviamente ahora viene la parte en donde podemos eh, tener preguntas, respuestas, conversaciones, debates, etcétera, para que todo esto sea de la mayor utilidad de acuerdo con el interés de cada uno de ustedes. Ok, Eh, Oscar, tenemos ya en el chat unas preguntas y bueno, primero que todo bueno, agradecerte por esta exposición del tema que ha estado muy interesante poder comprender las dimensiones que tiene este tema de las remuneraciones y entender las diferentes variables que vamos a encontrar en el momento en que estamos buscando talento o somos talento para las compañías. Y bueno, aquí nos preguntan en el chat. Si los salarios o compensación es ese factor competitivo de atracción, ¿por qué de manera general en las ofertas no se publica al menos esos rangos que casi siempre ya tienen preestablecidos? pues cuando esos rangos están preestablecidos, las compañías lo que hacen es que estudian fundamentalmente las hojas de vida, los currículums de los diferentes aspirantes, y si llegan a la conclusión de que van a contratar uno de esos candidatos, lo ubican dentro del rango salarial en la posición en la que correspondería de acuerdo con su nivel de educación, experiencia y posible contribución. Y eventualmente, si tienen alguna posibilidad, a partir de alguna petición del candidato, de negociar con él algo más, lo hacen, pero siempre respetando cuál es la política que internamente tienen para poder garantizar el tema de la equidad interna que expliqué. O sea, que la persona no vaya a llegar a ganar ni menos que otros que van a hacer lo mismo que él al mismo nivel de calidad, ni más, porque si resulta pagado por encima, le genera un problema de comparación interna a la compañía y genera desmotivación en él. Ok, Oscar, yo tengo aquí también una pregunta que nace de esta charla y es, ¿cómo se obtiene la información de los salarios que pagan las empresas para asegurar que son esos los salarios reales? Bueno, empresas como Interconsulting que hacen estos estudios, entonces, si son contratados, por ejemplo, para hacer el estudio del mercado salarial del sector farmacéutico, entonces van a las empresas que son parte del sector farmacéutico, establecen los contactos con los directivos o ya tienen esos contactos y a partir de allí firman unos compromisos con esas compañías en términos de dos cosas fundamentalmente. Uno, que la información que les van a suministrar es información que no puede identificar qué personas ganan eso con nombre propio y que son además unos salarios que son anónimos. Va a estar identificado como la empresa uno y no como la empresa, por decir algo, Johnson y Johnson, porque pues eso no lo aceptaría Johnson y Johnson, pero los salarios van a ser reales. ¿Y cómo se garantiza que son los salarios reales que se pagan a la gente? Porque nosotros vamos y recibimos
los datos directamente de la contabilidad sobre los pagos que se hacen a los diferentes oficios dentro de esa organización. Los constatamos directamente. Oscar, tú durante la presentación tenías una gráfica muy interesante donde mostrabas como los rangos que pagan las compañías, mostrándonos como que hay unos rangos que pagan más alto y pues la media y por debajo. Pero mi pregunta sería, ¿por qué una empresa pagaría más por un salario? Porque si una empresa tiene un mercado en el que tiene que garantizar una ventaja tecnológica para poder vender lo que vende, o sea, si tiene un nivel de ingresos muy alto y le interesa obviamente mantenerlo o hacerlo crecer, y eso depende de una ventaja tecnológica o de un conocimiento, de una experiencia de su talento, está dispuesta a pagarle un plus a ese talento para que ese talento no se vaya a trabajar con otros. Y lo paga de tal manera que no sea exageradamente más alto, sino que aparece como en la gráfica que yo mostré, y es que se asegura, por ejemplo, de pagarle más que lo que pagan el 75 o 80% de las empresas que están en ese sector, y se queda como en el sector de los exclusivos. Ahora, le pagan eso a los ejecutivos, pero los amarran también de cierta manera para evitar que se vayan después de haberse ganado el dinero. Entonces, por ejemplo, les hacen firmar algún tipo de restricciones para quedarse cierta cantidad de tiempo en los puestos o para tener ciertos derechos de los pagos que les prometieron, pero solo al cabo de X años o así sucesivamente. Oscar, y cuando una persona renuncia voluntariamente, ¿cómo puede uno identificar que esa renuncia fue realmente por un concepto de salario? Pues fíjate, esa es una pregunta muy interesante, porque en la mayoría de las empresas, cuando empieza la gente a irse, entonces dicen, no, es que los salarios son malísimos, entonces lo que hay es que subir los salarios de esta compañía para poder evitar que la gente se vaya. Y a veces lo hacen y el fenómeno continúa, la rotación sigue siendo altísima. Lo que tienen que las empresas hacer internamente es que cuando una persona se va, investigar profundamente cuál fue el caso que sucedió para la ida de la persona. Y ahí, tanto en recursos humanos como especialmente en las entrevistas de retiro, se identifica muchas veces que puede haber problemas, por ejemplo, de mala relación entre la persona que se está yendo y el jefe, o que no tuvo una promoción que le habían prometido. Lo iban a poner en un puesto más alto y no le dieron eso. Entonces, allí quedan identificados los números de casos que corresponden a cada una de esas causas y aparecerán algunos que sí tienen que ver con salario, pero allí se sabe la verdadera dimensión del problema, si es un problema generalizado o no, o si es un problema específico de ese cargo y qué es lo que está pasando. Ok, Oscar, no sé si alguien más en el público tenga preguntas en este momento para realizarle a Oscar. Mientras las personas se siguen aquí a preguntarnos, te comento que pues realmente la presentación estuvo muy interesante y poder entender que no son solo causas externas, sino internas y todos los factores que uno realmente desconoce a veces en este manejo salarial pues nos ayudan a entender un poco el panorama, tanto como que seamos empresarios que estemos pensando en hacer asignaciones de salarios a nuestros cargos de nuestros empleados, como cuando también uno está buscando empleo, ¿no? Y entender cómo es que es el pensamiento de una compañía al momento de colocar estas ofertas. Sí, Y, gracias, Carlos, gracias por la anotación. Lo que yo quisiera ir a decir es que las empresas no están solas en cuanto al proceso de determinar qué salarios tienen que pagar.
Para eso existen compañías especializadas. Y pues, aunque el objetivo del webinar es comunicar toda esta información, pues también pues nos podemos hacer la cuña de que Interconsulting es una compañía especializada en este tipo de investigación. Así es que si tienen necesidades específicas en un sector económico para saber cuántos deberían pagar a sus diferentes oficios, pues hablen con nosotros y nosotros, obviamente, de acuerdo con el tipo de compañía, el momento de vida de la compañía, sus posibilidades económicas, etcétera, podemos hacer ofertas hechas a la medida que nos permiten ayudarles en un proceso como esto. Y si son personas que lo que están es buscando puesto en las empresas y lo que quieren es saber cómo negociar mejor los salarios que podrían eventualmente recibir, pues también estamos a sus órdenes y a través pues del mail o de algunas de estas canales de comunicación nos pueden hacer preguntas y les podemos responder por lo menos los conceptos básicos. Vale, Oscar, tenemos una pregunta y es, actualmente, ¿qué tan atractivo es el esquema de salario de 10% fijo y 90% variable? Es bastante usado, porque la verdad es que las compañías, especialmente las compañías medianas y grandes, llegaron a la conclusión de que tienen que amarrar el cumplimiento de las metas individuales de cada puesto de trabajo a unos incentivos. Entonces, por eso se establecen bonos. Y pues como hay algunos empleos en donde el tema no es directamente comercial o de mercadeo o de ventas, entonces pues les exigen poner unas metas administrativas que sean bastante retadoras y frente a esas metas les pagan casi siempre un promedio entre el 5 y el 10% de lo que es lo que les van a pagar en la totalidad del año. Eso ayuda a aumentar la productividad, por un lado, y por el otro lado, hace que las personas tomen más conciencia del nivel de compromiso que tienen con los resultados de la compañía todos, aunque no todos trabajen en la línea de frente del negocio. Y en los niveles ejecutivos, cada vez el tema de las remuneraciones, digamos, variables, de los bonos, es más usado. Cuando yo dije ahí que era la relación de 30-70, la verdad es que en este momento muchas compañías grandes están pagando entre el 45 y el 50% de la remuneración total en un bono variable. Ok, Oscar, gracias por la respuesta y bueno, pues creo que esas son todas las preguntas que tuvimos en el webinar de hoy. Nuevamente agradecerte por este tema, por este espacio y todo el conocimiento que nos brindaste aquí en este webinar y que se multiplicará en la comunidad en nuestros canales y redes sociales. Bueno, muy bien, pues muchas gracias y gracias a todos los que participaron, a los que asistieron. Esperamos que les haya sido de bastante utilidad. Van a recibir pues las memorias de estos aspectos y los seguimos invitando para los próximos webinars de Interconsulta. Vale, muchas gracias a todos y una feliz noche. Bueno, hasta mañana, que estén muy bien.